La organización que regula las ordenanzas, o, medio redundante, pero las resoluciones, ¿sí?, que existen a nivel mundial, es la Organización Marítima Internacional. Es conocida como OMI en español, OIMO in English, ¿sí? Bueno, que es un organismo dependiente de las Naciones Unidas y es la administración o la organización encargada de establecer normas para la seguridad, la protección y el comportamiento, ambiental, bueno, como dice ahí, que debe observarse en el transporte marítimo. En resumen, ¿sí?, o traduciéndolo, bueno, establece normas que regulan el transporte marítimo para evitar los siniestros, la contaminación, sobre todo, y ahora se agregó un eslabón más que no solamente regula los siniestros y el medio ambiente, sino que también ofrece regulaciones sobre las leyes laborales, ¿sí?, que es el código MLC, que es el último que está indicado ahí. Ahora, la OMI, como Organización Marítima Internacional, establece normativas, ¿sí?, y esas normativas van a ser redactadas, escritas o impartidas a través de convenios, que se llaman, ¿sí? Así nace el convenio SOLAS, el MARPOL, el convenio de línea de cargas, el de arqueo o el MLC, que es el convenio de regulación laboral. Todos esos convenios o esos tratados son realizados a través de la OMI, que es la Organización Marítima Internacional, que se reúne en Londres. ¿Vamos bien? Sí, sí. Bien. Bueno, entonces volvemos. La OMI es la autoridad mundial, ¿sí? De ahí nacen todas las normas. La norma, o la principal norma, o la más conocida, o la más importante, fue el SOLAS. El SOLAS viene de un acrónimo. Bueno, perdón, antes de hablar del SOLAS, vamos a hablar. O sea, las funciones de la OMI es establecer normas que regulan la seguridad y el medio ambiente principalmente. Bueno, acá tenemos una foto del Titanic, ¿sí?, que la razón por la cual está el Titanic acá es porque en el año 1914, luego del hundimiento del Titanic, nace el SOLAS. El SOLAS, como verán ahí arriba, es un acrónimo, es Safe of Life at Sea, que significa seguridad de la vida humana en el mar, ¿sí? Es el convenio SOLAS, nació en el 1914, tuvo una revisión en el 1929, 1948, 1960, la quinta versión fue elaborada en el año 1974, y donde establecieron ahí, como para decir, bueno, a ver muchachos, estamos sacando versiones a cada rato, vamos a hacer, en 1974, con esta quinta versión, vamos a hacer que todas las demás versiones sean de aceptación táctica. ¿Qué significa esto? Que de ahí en adelante, la OMI establecía normas o criterios o revisiones dentro de la ordenanza madre, que fue la original en 1914, y todas esas revisiones que fueron volcadas y escritas en el año 1974, y a partir de ahí, toda observación que surja después, o aditamentos o enmiendas, como son conocidas, son de aprobación instantánea, salvo que alguien no esté de acuerdo, ¿sí? Entonces establece que en vez de juntarse todos y votar y decir, bueno, ¿estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? No. Ahora, a partir de ahí, dijeron, nos reunimos los que seamos, establecemos una nueva regulación o alguna enmienda dentro de esa versión, y si nadie se queja, queda vigente. Por eso es de aceptación táctica, y de ahí en más no hubo más revisiones. ¿Por qué? Porque la versión actual se conoce como el SOLAS 1974 enmendado.
¿Por qué? Porque desde el 74 hacia ahora se han realizado enmiendas, ¿sí?, o agregados a esa regulación, pero que no implicaron una nueva reedición, sino que son enmiendas que se van a agregar. Eso viene de acuerdo a que se realizó la aceptación táctica en 1974. ¿Me siguieron? Sí, es decir que son agregados, pero no llegan a ser reformas. Exacto, no es, se hacen agregados a la Constitución, pero no la reforma de la Constitución. Muy bien pensado. Bien. Bien. Bueno, ¿sobre qué habla el SOLAS? Establece regulaciones sobre la construcción, el equipamiento y la operatividad de las embarcaciones. ¿Sí? Entonces dice, bueno, vamos a construir un barco, lo vas a tener que hacer de acuerdo a una normativa o respetando lo que te pedimos en el SOLAS. El equipamiento que le vas a poner a bordo va a tener que encuadrarse dentro de las normativas SOLAS, y la operatividad, una vez que está todo en marcha, también tenés que o comportarte dentro de lo que indica el SOLAS. ¿Qué quiere decir? Está todo el buque, hicieron el buque de primer nivel, con todo el equipamiento de seguridad y con todo lo que exige esta regulación. Sube la tripulación y no sabe nada. No sabe prender una bengala, no sabe subirse una balsa, no sabe hacer un rol de abandono, no entiende nada. Entonces, todo lo que vos pusiste en el buque previamente para brindarle seguridad a toda esa gente no sirvió de nada. ¿Está bien? Básicamente, eso es a lo que se refiere cuando el convenio regula también la operatividad. Bueno, esto volvemos un poco atrás, nació en 1914 a raíz del hundimiento del Titanic. ¿Todos vieron la película? ¿Hay alguien que no la haya visto? Profe, ¿no fue en 1912? 1912 se hundió el Titanic, 1914 surge el SOLAS. Ok. Bien. Esto sobre el SOLAS, ¿hay una página donde se pueda ver? Está en la página de la OMI. Ustedes ponen OMI en el Google, les va a aparecer. ¿Sí? Organización Marítima Internacional. Si ponen IMO, va a aparecer la misma página, pero todo en inglés. Así que les conviene poner OMI. OMI y ahí buscamos SOLAS. SOLAS, sí, así es. Perfecto. Es un reglamento largo, muy largo, tiene muchas páginas. Calculen que desde 1914 que vienen escribiendo, así que imagínense. Bueno, volviendo un poco, esto surge a raíz del hundimiento del Titanic. ¿Por qué? Porque supuestamente era el mejor barco que había, toda la mística que tiene ese barco y que habrán escuchado, y las maravillas que vieron de esa embarcación. Pero si habrán visto la película, sabrán que, por ejemplo, no tenía, entre uno de los grandes detalles que tenía ese barco, no tenía capacidad de balsas para todo el pasaje. ¿Sabían? Sí, tenía como 20 menos. No, muchas menos, mucho menos. Bueno, algo así leí, porque dice que como que era insumergible y Capitán decidió zarpar, iban a hacer, y además no habían hecho todavía la prueba de los botes, no sabían ni cómo bajar los botes al agua. Exacto. Ese fue otro de los grandes problemas. Bueno, eso... O sea que no tenían operativa. ¿Cómo? No tenían operativa. No Aparte tenía... de que le faltaba equipamiento. Así es, así es. Si hubiera tenido todo, tampoco, seguramente hubiera muerto gente porque no sabían bajar una balsa. Entonces, la cuestión operativa no la tenían clara. ¿Sí? Así que muy bien. Bueno, no tenían equipamiento, o sea, faltaban balsas, no había balsas para todos. Y aparte, por el lado de la construcción, al buque le faltaba lo que le llaman compartimentado. Compartimentado, después en la próxima clase seguro lo voy a explicar mejor, voy a ver cómo puedo establecer un croquis acá. El compartimentado se refiere a la subdivisión interna dentro del buque, ¿sí?, que se realiza con el objeto de darle estanqueidad y mayor seguridad. ¿Para qué? Por ejemplo, todos los buques tienen
todos los buques que están de acuerdo a la ordenanza, hasta las lanchas, pasa. Capaz que más de una vez habrán subido una lancha, y no lo habrán notado, pero todas las lanchas tienen en proa un compartimento que se llama pique de proa. El pique de proa es un espacio boyante, o sea, boyante quiere decir que puede estar vacío o lleno de agua, se puede llenar con agua salada, pero normalmente en condiciones normales tiene que estar vacío, porque es la finalidad. Es un espacio que está previsto para que, si el buque tiene algún siniestro en la proa, la embarcación está construida de manera que si tiene un siniestro y un rumbo, acuérdense lo que era un rumbo, ¿qué era un rumbo? Una herida. Bien, bien. Es una herida, es un agujero, ¿sí? Un rumbo es un agujero. Si una embarcación tiene un rumbo, en este caso, si el siniestro de proa en la proa, va a entrar agua, pero se va a inundar solo ese compartimento, no todo el barco, porque los demás compartimentos están aislados, ¿sí? Están contenidos por una pared que se llama ¿cómo? ¿La pared cómo se llama? No le decimos pared. Amparo. Por un mamparo. Entonces, ante algún siniestro, la vía de agua tiene que llegar hasta cierto punto y después parar porque tiene que estar contenida por un mamparo. ¿Qué divide? Ese mamparo divide un compartimento interno dentro del barco de otro. ¿Sí? Y ese mamparo va desde el fondo hasta la cubierta. ¿Sí? Es un compartimento estanco y no hay forma de pasar por adentro del buque, no hay ninguna puerta, no hay nada que nos permita pasar desde ese espacio hacia el otro, ¿sí? Salvo unos agujeros, orificios que se llaman pasos de hombre, pero que esos van abulonados y que no tienen un fácil acceso, ¿sí? Esos mamparos, si llegan a tener el pasahombre es una tapa que para extraerla necesita de elementos como, por ejemplo, una llave para aflojar tuercas y de mucha paciencia, porque normalmente las tuercas son más de 20 seguro. Entonces, no hay forma que normalmente una persona pueda pasar de un compartimento a otro, salvo que sea saliendo por encima de la cubierta y bajando por la otra. Esa es la única manera de pasar entre mamparos, entre compartimentos estancos. Esa subdivisión interna la tienen todos los buques, desde una embarcación de costera o una lancha de fibra de vidrio hasta un superpetrolero. Hasta 1914 los barcos no tenían esa subdivisión estanca. De hecho, el Titanic tenía algo parecido, pero no era del todo estanca, que la componían, o la solución técnica que habían encontrado era hacer mamparos altos, pero que no cerraban, no cerraban del todo la cubierta, las dejaban con un espacio, ¿sí? Entonces subía a la pared o el mamparo y antes de llegar a la cubierta quedaba un espacio que no sé si la finalidad era para ventilación o porque tenían miedo de que sea un espacio confinado, que se quede sin aire, o no querían invertir en ventilaciones, no sé por qué razón o por qué causa, ellos no la completaron hasta arriba. Y que básicamente fue lo que generó que el Titanic, como muestra en la película y como cuentan los historiadores, el Titanic, a medida que no se hundió parejo, ¿sí? Sino que se puso de punta, en un momento se partió al medio, porque estaba parado. Es una estructura que está diseñada para estar toda apoyada en el agua y de golpe el barco quedó vertical, entonces la estructura colapsó y se partió al medio. Y esa causa, la causa de que el barco se ponga de punta fue que el compartimentado interno que tenía, como no llegaba hasta la cubierta, el barco sufrió la avería, se le empezó a inundar ese compartimento hasta que el nivel de agua llegó hasta arriba del mamparo y después se pasó hacia el otro compartimento. Eso hizo que el barco se empezara a hundir más y así fue pasando hasta que no hubo más Titanic. ¿Está bien? Bueno, entonces, en base a todos esos problemas, en 1914, 2 años después del hundimiento de Titanic, nace el SOLAS, donde la principal medida que tomaron fue el barco tiene que estar compartimentado de manera que si tiene un rumbo se inunde solo una parte del buque, no toda,
y que ese compartimentado tiene que estar calculado de tal manera que el barco pueda volver a puerto aún con el compartimiento inundado, que puede ser uno, en buques de pasajeros, el barco tiene que tener navegabilidad hasta con 3 compartimentos inundados. Y 2 de ellos pueden ser contiguos, o sea que se inundó uno, se inundó el de al lado, y tengo otro inundado en otro lado que no esté contiguo, porque si son 3 contiguos ya estamos en un problema grave. Entonces puede tener hasta 3 compartimentos inundados y 2 de ellos contiguos. Y el barco tiene que tener condiciones para poder volver a puerto, con las mínimas condiciones, rezándole a todos los santos, pero tiene que tener la capacidad de volver. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, aparte de tener la balsa para todos los pasajeros, balsas para todos los pasajeros, embarcaciones de rescate, luces para buscar a la gente, porque era uno de los grandes problemas que tenían, no sabían dónde, era de noche, se fueron todos al agua y nadie sabía dónde estaban. Y aparte, el personal tiene que tener entrenamiento para saber utilizar todo eso. Bueno, esa fue una de las primeras versiones del SOLAS, hicieron hincapié sobre esos temas. Y con la finalidad de mejorar la seguridad de la vida humana en el mar. Safe of life at sea, como lo dice el SOLAS. Bueno, la gran pregunta, ¿quién aplica esto? ¿Sí? La OMI emite la normativa, ¿sí? Ahora, la OMI como ente reglamentario no es la encargada, ¿sí?, de salir a buscar barco por barco y decir, a ver, señor, usted está cumpliendo esto o no, ¿sí?, sino que designa esa responsabilidad a los estados de abanderamiento. ¿Quiénes son los estados de abanderamiento? ¿A ustedes qué les parece? Prefectura Naval Argentina. En el caso de Argentina. Sí. En realidad es así. O la base naval, no sé. No. El estado de abanderamiento es el estado o el país que matricula ese barco. Todo barco que va a navegar tiene que navegar con una matrícula, ¿sí? Tiene que estar matriculado. Claro, Y acá tiene está todo por prefectura. En Argentina, el estado de abanderamiento Argentina, ¿sí? Argentina es un estado de abanderamiento y utiliza como organismo de control a la prefectura. ¿Está bien? Sí, sí, entendí. Ahora, el estado de abanderamiento es Argentina. Y Argentina es responsable de quiénes. Principalmente, ¿por qué digo principalmente? Porque después van a ver que no solamente se hace cargo de los buques de los cuales tiene matrícula, pero ahora lo vemos adelante, primero quiero cerrar este tema. El estado de abanderamiento es el país que matricula una embarcación, ¿sí? La matricula, entonces es el encargado de que esa embarcación, de velar por la seguridad de la embarcación y de los cumplimientos de las normativas internacionales impuestas por la ONU. Yo tengo una pregunta. Sí. En el caso de Argentina, ¿quién regula? ¿Regula la prefectura o regula el colegio profesional a los ingenieros? No, a los ingenieros nos regula el Consejo Profesional de Ingenieros Navales, o de Ingeniería Naval. Ah, ok, gracias. Ahora, nuestra profesión la regula el Consejo Profesional, pero nosotros diseñamos, construimos, analizamos, resolvemos problemas en barcos que son, en el caso si ejercemos nuestra profesión en Argentina y vamos a trabajar sobre embarcaciones de bandera nacional, vamos a hacer los cálculos, las soluciones o todos los temas que debamos resolver de una embarcación bajo bandera nacional, la tenemos que ejecutar a través de, a través no, sino ejecutar encuadrándonos en la ordenanza argentina
que es el ente que emite esas ordenanzas es prefectura. Entonces nosotros nos encuadramos en lo que prefectura exige, ¿sí? Pero son dos cosas distintas. Primero que nosotros resolvemos, ejecutamos nuestra actividad sobre los buques, adoptando las resoluciones o las ordenanzas de Prefectura Naval Argentina, y otro lado es nuestro actuar profesional, o cómo actuamos profesionalmente, que ese tema lo regula el Consejo Profesional de Ingeniería Naval. ¿Está bien? ¿Se entendió o no? Sí, profe. Parece que soy el único que contesto. Sí, digan sí, no, blanco y Yo no, negro. yo no la pregunté, por eso no dije nada. Bien. Aprovechando eso, bueno, un ejemplo, ¿cómo podría ser? Un ingeniero naval matriculado, ¿sí? Trabaja en una aseguradora. Y esa aseguradora se dedica a verificar el estado de las embarcaciones y a ver si son aptas para asegurarlas o no. Y la realidad es que el ingeniero naval poco o nada tiene que ver con lo que exige prefectura, ¿sí? Sino que no se basa bajo la normativa de prefectura, porque la realidad es que no está ni construyendo, ni diseñando, ni nada, sino que tiene que hacer uso del buen oficio naval para subirse a un barco y decir, bueno, este barco se está por hundir o no, asegúralo o no lo asegures. O la suma que te piden para asegurar es muy costosa. Y en realidad que nunca pasó por prefectura, pero sí está haciendo uso del ejercicio profesional como ingeniero naval. Entonces, en ese caso, lo está regulando el Consejo Profesional de Ingeniería Naval, pero prefectura no actúa porque no está en su actividad, ¿sí? Ese es un ejemplo de que son dos cosas diferentes, ¿no? El Consejo Profesional y prefectura. Bueno, volviendo al estado de abanderamiento. El estado de abanderamiento es el estado o el país que matricula a esa embarcación que va a navegar. En el caso de Argentina, el estado de abanderamiento o un buque que esté matriculado con bandera argentina, el estado que se hace cargo y que obliga al cumplimiento de las ordenanzas de la OMI es Argentina, y cómo lo hace a través de Prefectura Naval Argentina. Si el buque pertenece a otro estado de abanderamiento, a otro país, como puede ser, no sé, Bolivia, Chipre, Antigua y Barbuda, Honduras, todos los que están ahí, o Estados Unidos, Italia, España, el que sea, cada país verá de qué manera implementa el cumplimiento de esa normativa. No sé, en España es la Capitanía de Puerto, en Estados Unidos es el Coast Guard, y cada uno tendrá, en Brasil es la Prefectura de Brasil, cada uno tiene su organismo que oficia de contralor. Ahora, ¿qué pasa cuando un buque que navega en Argentina, por ejemplo, un pesquero, que son los que tenemos acá en la costa, ese barco sale del puerto, pesca y vuelve, ¿sí? Y vuelve al país, no se va a otro lado. Entonces, la bandera que tiene que tener ese barco es argentina, no cabe lugar a dudas, ¿sí? El barco va a tener una, bandera argentina, va a tributar en el país y va a cumplir con todas las ordenanzas que el país exige. Ahora, ¿qué pasa en el caso, por ejemplo, de un barco que sale desde China y viene a Argentina a buscar cereal? ¿Sí? El barco, y posiblemente ese barco sea de una empresa griega, porque en un gran porcentaje de empresas de navieras son griegos. Entonces, una empresa griega que tiene un barco que lo compró a Japón, una empresa griega compró un barco en Japón, hace una ruta que va desde China hasta Argentina. Pregunta del millón, ¿qué bandera le ponemos? ¿Quién es el Estado que se hace cargo? Grecia.
¿Alguien más, además de Jero Santoro, que conteste? Sí, el de los griegos porque son los dueños de la empresa, digamos. Griego, profe. Griego, todos griegos. ¿Alguien más? No, para mí cualquier estado puede. Dante dice cualquier estado. ¿Qué otro? No, yo no. Otro chico fue. Bueno, Dante no se hizo cargo. Otro. ¿Y Dante qué dice? Yo dije griego, profe. Bien, bien. Bueno, alguien más dijo otro estado. Cualquiera dijo alguien. ¿Quién más? ¿Cuántos son? A ver. Yo creo que Argentina. ¿Cómo? Argentina, dijiste bien. Sí. Bien. Es sin nota esto, así que contesten todos. Vamos 6. Faltan 14. 14. Un poco menos. Estaba sacando la cuenta, menos nosotros 3. Son 11 faltan. Vamos. ¿Qué más? ¿Qué otra opinión hay? Ahí escriben en el chat Grecia también. Grecia, bien. Bueno. Chicos, anímense, no les vamos a poner mala nota por esto. ¿Y qué hacemos con los 95 barcos que están pescando en zona argentina? Ese es otro problema. Bueno, ahora después hablamos. Seguimos con la clase y después tratamos ese tema. Tenemos que construir submarinos para hundir barcos. Bien. Y están la realidad que hay un barco que lo filmaron, que es un pesquero que actuó tirando, le robó la red de capa, el ancla de capa. Así que lo que no hace prefectura lo hizo, o la prefectura o la armada lo hizo un buque pesquero. Bueno, hablan China, Argentina, Grecia. Bien. Bueno, la realidad, les cuento, el estado de abanderamiento de ese barco, empresa griega, barco comprado en Japón, ruta China y Argentina. Puede ser, o lo más probable que sea, el que menos impuesto le cobre. Así de simple. ¿Sí? Entre otros privilegios. Por ejemplo, y ahí es donde nacen las famosas banderas de conveniencia, que son, ahí más o menos, ahí hay un listadito de las banderas de conveniencia que existen en el mundo. La más conocida, o la que más tiene, más matrículas tiene, es la de Panamá. No sé si escucharon hablar de Panamá. Panamá es conocido por el Canal de Panamá, y también muy conocido por el Panama Paper. Panama Paper, un paraíso fiscal. ¿Sí? Así que bueno, por algo son banderas de conveniencia. ¿Sí? Si sos un barco que navega, o una empresa que tiene un barco que navega alrededor del mundo, esa persona puede decir, yo matriculo el barco donde quiero. ¿A dónde voy a ir? ¿Por qué? ¿Cuál es mi obligación de matricularlo en Argentina, en China, en Grecia? Ninguna. ¿Sí? Lo voy a hacer al mejor postor, o sea, al que más barato me salga, o al que me dé algunos beneficios impositivos, o Panama Paper, ¿sí? O algún otro tipo de beneficio que a mí me convenga. Y eso es lo que sucede en el mundo, ¿sí? Los estados de abanderamiento, fíjense que aparece como un gran estado de abanderamiento Bolivia, que no tiene mar. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo funciona el comercio marítimo mundial? Bueno, ahí tiene Antigua y Barbuda, las Antillas, Bahamas, otro conocido que no está acá, Malta, Seychelles y las Marshall, Liberia. Liberia fue la segunda bandera con más matrícula del mundo, hasta que Gaddafi se peleó con Estados Unidos y desapareció Gaddafi y se terminó todo. Pero como para que ustedes tengan una idea, lo que pasa en el comercio marítimo mundial es que las empresas matriculan sus embarcaciones en la bandera que le conviene. Entonces, ¿qué surge con esto? Surge que ustedes vean, imagínense esto, ¿no? Un barco, volvemos al ejemplo de hoy, el barco hace la ruta China-Argentina. China-Argentina y va y viene, y va y viene, y viene a buscar cereal y se va y viene y va. Y
uno dice, bueno, ¿y cuándo va a pasar por Bolivia? ¿Sí? Porque si el Estado de abanderamiento es un país que es el encargado de hacer cumplir la ordenanza, hacer cumplir los requisitos que exige la OMI, uno dice, ¿cómo hace el barco para que Bolivia le diga lo que tiene que hacer en cuanto a la regulación internacional? ¿Sí? ¿No es una buena pregunta esa? Sí. ¿Y qué pasaría? ¿Qué se les ocurre que pasa? Lo deben hacer a través de la sociedad de clasificación, las Eso es organismos una. internacionales. Sí, es una. Ahora después vamos a explicar lo que son sociedades de clasificación, próxima clase es eso. Bien, esa es una buena respuesta. ¿Qué más? No hay más, ¿no? Bueno, lo que sucede con estas banderas de conveniencia, fíjense, estamos hablando, Bolivia no tiene mar. Antigua y Barbuda es un país chiquitito, Islas Marshall, una isla en medio del Pacífico, chiquita, al lado de un atolón donde se hacían ensayos nucleares, donde la gente de ese atolón la mudaron al otro, a Mayuro, que es la capital de ese archipiélago de islas, donde creo que ponen 10 barcos de estos juntos y ya ocupan más espacio que la isla, ¿sí? Entonces la realidad es que ni los barcos entran ahí. Entonces, Isla Caimán también es otro paraíso fiscal. exacto, otro paraíso fiscal. Fíjense cuáles son las conveniencias, ¿no? Bueno, entonces, la manera de controlar o exigir el cumplimiento de las regulaciones internacionales que tienen estos países o estas banderas de conveniencia, bueno, la manera de controlarlo o de verificar el cumplimiento es contratando profesionales que viven en los países donde esas embarcaciones se mueven, de manera que vayan y realicen las inspecciones pertinentes. ¿Sí? Otra manera es utilizando los servicios de las sociedades de clasificación que emiten certificados estatutarios. O sea, emiten certificados como si se trataran de estados de abanderamiento. Ya vamos a ver lo que son las sociedades de clasificación. Pero, bueno, por parte de los estados de abanderamiento contratan, ¿sí?, a una persona idónea para que realice las inspecciones en el lugar donde el buque toque puerto. ¿Sí? Un ejemplo, el barco que estamos hablando, vino a cargar cereal a Argentina y mientras se está cargando, la bandera, no sé, de Malta, se comunica con la agencia marítima o de alguna manera contrata un profesional argentino que nada tiene que ver con Malta, ¿sí? Quizá nunca fue a Malta ni piensa ir, pero es contratado y va en nombre de ese país, aborda la embarcación y realiza una inspección en calidad de inspector de la bandera de Malta para verificar que ese buque cumpla con los estándares o los requisitos internacionales. ¿Sí? ¿Por qué les comento esto hoy? Porque es un buen trabajo que puede hacer un ingeniero naval, es bastante interesante, que se hace, ¿sí? Se hace bastante seguido, se cobra bien, y es un comentario que les hago para que sepan que el abanico no solamente termina en la construcción de buques. ¿Está bien? ¿Cómo es que dijeron que se puede controlar con algo de clasificación? No ¿Cómo? tomé nota. ¿Cómo? Perdón. ¿Se puede controlar con una oficina de clasificación? Bien, bien. Los registros de clasificación son organizaciones que se hacen llamar sin fines de lucro, pero la realidad es que lucran bastante. Organizaciones que se dedican a emitir documentación y guías, recomendaciones, directrices sobre la construcción de buques, sobre la operatividad y sobre los equipos, el equipamiento que lleva en las embarcaciones. ¿Sí? Son empresas
dedicadas a emitir directrices para bueno, velar por la seguridad de la vida humana en el mar, para verificar la construcción de los buques y clasificar las embarcaciones. O sea, registros de clasificación nacen por el hecho de que clasifican los buques, le dan, entre comillas, un puntaje, y de esa manera, dándole ese puntaje, uno puede saber si ese buque es apto para la navegación, no es apto, es bueno, no es bueno, o directamente es inclasificable, que van a decir, este buque no lo clasifico, y fíjate lo que hace. Normalmente una empresa clasificaba las embarcaciones, así nacen, los clasificaban para poder obtener una reducción en la prima del seguro, principalmente. Una aseguradora, una empresa que tiene que asegurar un barco, ¿sí? Cuando va a la aseguradora dice, bueno, este barco es seguro, no es seguro, ¿yo cómo sé? Bueno, y mirá, es seguro porque yo tengo un papel acá que dice que fui una sociedad de clasificación que me supervisó la construcción, que me supervisa el buque durante su vida útil, y que me dice que este buque es apto para navegar y que tiene esta clasificación. Esas son las sociedades de clasificación, y que a su vez emiten, tienen tanto prestigio y tanto conocimiento sobre embarcaciones que en muchos países tienen capacidad de emitir certificados estatutarios, o sea, certificados como si fueran un estado de abanderamiento, como si fuera un estado que emite certificados. En vez de realizarlo el Estado, esa emisión de certificado la realiza la sociedad de clasificación. Bueno, volviendo al tema, cada estado de abanderamiento es responsable de la emisión de certificados y es responsable de velar por el cumplimiento de las ordenanzas que dictamina la OMI acerca del estado de esas embarcaciones, ¿sí? Del estado, vamos a repasar, del estado, o sea, de la construcción, del equipamiento y del estado operativo. Y bueno, ¿y cómo demuestra un barco que cumple con todo eso? Bueno, porque por cada requisito que exige la normativa, el Estado emite un certificado. Le dice, bueno, te doy un certificado de seguridad de la navegación, te doy un certificado de no contaminación, te doy un certificado de que tenés todo el equipamiento de seguridad a bordo, te doy un certificado de que tenés el sistema de lucha contra incendio instalado y en funcionamiento, porque lo revisé, y así todos los certificados que lleva un barco, que les digo que es una carpeta, que es un libro, más o menos. Después les voy a mostrar, próxima clase, la cantidad de certificados que hay a bordo en un barco, y que los tienen que llevar en un viaje normal, ¿no? Y donde normalmente cuando toca un puerto le tienen que andar mostrando a las autoridades que cumple con todo eso. Bueno, entonces, primer responsable de que el buque cumpla con lo que exige la ordenanza marítima, la Organización Marítima Internacional, es el Estado de abanderamiento. Segundo responsable son las sociedades de clasificación. ¿Por qué? Porque a su vez el Estado también actúa en la sociedad de clasificación. Si una sociedad de clasificación clasificó a un buque, o sea, le cobró por esa certificación, también es responsable. Tercer responsable es el Estado en el cual el buque tocó puerto. ¿Sí? Por ejemplo, volvemos al mismo ejemplo de siempre, el barco que sale de China llegó a Argentina. Empresa griega, buque japonés. El buque llega a Argentina, tiene todos los certificados, ¿sí? Cumplió con todo, y un estado de abanderamiento, sea cual sea, elijan el que más les guste de la lista. El buque tiene la bandera, no sé, vamos a elegir, tiene la bandera panameña, vino a Argentina con bandera de Panamá, o sea que el estado responsable, el primer estado responsable es Panamá, sobre la seguridad de ese buque. El buque toca puerto, carga, sale, y hace 10 millas, 20 millas o 50 millas, tiene un siniestro. Se vara, se parte, se explotó por el camino, lo que fuere. ¿Sí? Tuvo un siniestro. Bueno, ¿quién es el responsable? El Estado argentino que lo dejó zarpar. El Estado argentino es responsable, además de Panamá, además del armador, ¿sí?
además del capitán, si es que tuvo responsabilidad o quien fuere, también es responsable el Estado argentino. ¿Por qué? Porque el Estado argentino tiene la obligación, en este caso fue Argentina, porque el buque tocó el puerto argentino, tiene la obligación de verificar o denunciar un barco si lo observa que no tiene las condiciones, si sospecha que no tiene las condiciones de navegabilidad adecuadas. Y también tiene, no solo tiene la obligación, sino que tiene el derecho a abordar ese barco y a realizar inspecciones, a inspeccionarlo como Estado rector de puerto, ¿sí? El Estado rector de puerto, que es conocido como Port State Control, son inspecciones que se realizan en las embarcaciones que normalmente pueden ser al azar o por alguna sospecha, pero normalmente, aunque no haya sospecha, se suelen hacer. A un buque le toca inspección de Port State Control, entonces el Estado se sube al barco, ¿sí? Le hace la inspección necesaria, revisa todo, pide los certificados y se asegura de que esa embarcación está bien. Si no está bien, está obligado a declarar una no conformidad, y la no conformidad puede redundar en que el buque pierda algún tipo de certificado de navegación o que quede pegado al puerto, se llama. O sea, pegado al puerto es que no le dan el despacho y no puede salir a navegar hasta que no levante esa no conformidad. ¿Sí? ¿Me siguieron? Sí, sí. Sí, y eso ¿cómo es? ¿Se le hace a todos los que tocan puerto o lo eligen por más cachuzo, digamos? No todos los que tocan puerto, lo eligen o por más cachuzo o porque le tocó, porque es al azar. A veces al azar, es como cuando pasás por el semáforo del aeropuerto que te sale luz verde, luz roja. Bueno, luz verde pasaste y luz roja no. Y bueno, capaz que vos no tenés ningún antecedente, no tenés nada, y tenés la cara de los Backstreet Boys y te pasó el rojo. ¿Sí? Y te dijeron, bueno, yo con esta cara tengo que pasar, y no pasa. ¿Sí? ¿Y si le pasa algo a un buque que no le tocó ser inspeccionado? Y te van a decir que vos como Estado rector de puerto lo deberías haber inspeccionado. Ok, está jugado. Sí. Sí. Por eso, pero ¿por qué es eso? Ese grado de responsabilidad lo hacen para que el Estado rector de puerto no haga la vista gorda con todos los barcos, porque si no nadie inspeccionaría nada. ¿Sí? Porque el Estado, hacer ese tipo de inspección, le genera un costo, ¿sí? Es mandar a 1, 2 inspectores, 3 inspectores. Muchas veces los barcos o los inspectores no tienen puerto de asiento o no viven en la zona donde ese buque llega a puerto, entonces tenés que contratar un avión, un auto, un transporte, alguien que lo lleve, es todo un costo. Entonces, si la OMI no hiciera o no los obligara de esa manera a que el Estado tiene que controlar y es responsable de todo, la realidad es que nadie controlaría nada salvo el Estado de abanderamiento, porque ese sí no tiene otra manera de zafar. Pero la única manera de exigir y lograr que todos los buques se controlen es generando responsabilidad en los puertos en los cuales esa embarcación amarra, ¿sí? Amarra sea para cargar, para descargar o lo que fuere. ¿Está bien? Ok. Bueno, y así es un poco el funcionamiento de la ONU. Bueno, dentro del SOLA, que era lo que veníamos hablando, ¿sí? Que atiende a los buques en la construcción, en el equipamiento o en la operatividad, el SOLA se divide en distintos capítulos. Y vamos a hacer una lectura principalmente de los títulos, ¿sí? Y a qué refieren esas reglas. Esto es un poco informativo, nada más, para que sepan qué es lo que tiene SOLAS, qué capítulos tiene y a qué apunta, ¿sí? Para que tengan una idea muy general, muy general. Si alguien quiere leer el SOLAS, está en todo su derecho, pero normalmente lo recomendable es leerlo cuando necesitamos resolver un problema y encuadrar un barco dentro de una normativa, porque si no, es como leer
no sé, un... La consti- ¿Eh? Como leer la Constitución, digo, no te la vas a acordar toda, por más que te la lea 20.000. Exacto, ahí está. Es como leer la Constitución, no va a quedar mucho, no te va a quedar todo, y la realidad que es a modo, inicialmente es a modo informativo, pero no lo vas a leer todo a menos que necesitas resolver un problema. Bueno, el capítulo 1 obviamente habla de disposiciones generales del SOLAS, y hace una regla referida al reconocimiento, o sea, a cómo reconocer los diferentes tipos de buques. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, yo tengo tal buque, ¿en dónde se encuadra? Porque cada barco se encuadra dentro del SOLAS en distintas categorías. No es lo mismo hacer un buque, o las exigencias que va a tener el SOLAS no son las mismas en un barco que lleva 16 personas y es un buque granelero, a uno que lleva 5.000 personas y es un buque de pasajeros, ¿sí? Que no solamente tiene tripulación, sino que tiene pasajeros, que la gente que se traslada en ese buque no es personal experimentado, que no tiene la capacitación para hacer los roles de incendio, de zafarrancho, que desconoce, porque la realidad es que es un turista que pagó, subió y quiere una experiencia distinta, ¿sí? No es una persona capacitada para la navegación. Entonces, lo primero que hay que hacer, y así yo di 2 ejemplos sencillos, pero hay un montón de tipos de buques, y cada buque se va a encuadrar dentro de una categoría, ¿no? Entonces, para ver qué categoría tenemos que leer o cuál tenemos que estudiar para hacer hincapié, tenemos que reconocer a ver cuál es el buque que tenemos. Entonces, lo primero que hace es diferenciar los distintos tipos de buques. Después, se refiere a la norma de expedición de certificados de acreditación de cumplimiento. Lo que yo les contaba hoy, que si un buque cumple con una determinada normativa, no sé, un buque puede obtener certificado de elementos de seguridad, o sea, si posee todos los elementos de seguridad que son exigidos en la norma, se le emite ese certificado. Bueno, cómo lo emiten, ¿sí? Y cuál es el procedimiento están indicados en el capítulo 1. Y entre tantas disposiciones que tiene dentro de eso la disposición para la inspección de buques en otros gobiernos contratantes. Esto es lo que yo les comentaba hoy. Un buque de bandera de Liberia tiene que inspeccionar un buque que bajo bandera de Liberia tiene que hacer una inspección en Argentina o en China. Bueno, ¿cómo es el procedimiento para la inspección de buques en otros gobiernos? El capítulo 2 habla sobre la construcción, el compartimentado y la estabilidad en las instalaciones de máquinas e instalaciones eléctricas. Esto viene un poco haciendo hincapié en lo que yo le comentaba, lo de Titanic, que no tenía un compartimentado estanco, ¿sí? Sino que acá habla sobre los requerimientos de compartimentado estanco que tiene que tener una embarcación, cómo tiene que ser la estanqueidad, los medios de achique que debe poseer. Si hay una vía de agua dentro del barco, bueno, ¿cómo la resolvemos, la atacamos o tratamos de minimizarla, ¿no? Bueno, hay elementos de achique que se incorporan a bordo de los buques. Y prescripciones sobre la estabilidad del buque. ¿Qué es la estabilidad del buque? ¿O a qué hace referencia? Cuando hablamos de estabilidad, estamos hablando de que el buque tiene que tener los medios para volver a su condición de adrizado ante alguna escora. O sea, ¿qué es un buque escorado? Si el buque está flotando así y de golpe se torció, ¿sí? Nos fuimos al costado, el buque se escoró. ¿Está bien? Y un buque normalmente tiene una escora, ¿sí? El buque se balancea cuando navega, muy posiblemente va de una banda a la otra, va y viene, siguiendo un periodo. Bueno, esa inclinación se llama... Obviamente, como todo en la vida, hay una escora máxima, ¿sí? El buque se escora y tiene capacidad de volver. Se escora y tiene capacidad de volver. Eso es porque el buque es estable. Se escora y no volvió más. Bueno, eso es un buque inestable. Si el buque no volvió más después de una escora,
es un gran problema, ¿sí? La embarcación tiene que navegar con la timonera hacia arriba. Si va con la timonera hacia abajo, no sirve más el barco y no sirve más los que están arriba, ¿está bien? Estamos en eso. Parte de la carrera vamos a hablar mucho sobre el tema de estabilidad, principalmente porque la estabilidad el problema de estabilidad lo tenemos muy de cerca, ¿sí? Es en los buques pesqueros. Los buques pesqueros, o el modo de falla, la probabilidad de falla de un pesquero es el problema de la famosa vuelta a campana. ¿Escucharon alguna vez la vuelta a campana? Sí, profe. Bien. Vuelta a Una campana, consulta. sí. El tema de la escora del buque, Sí, ¿tiene algo que ver, me imagino, con lo que sería el centro de gravedad del buque? sí, totalmente. Centro de gravedad que vendría a estar sobre, digamos, sobre el eje de simetría, digamos, de la eslora, y o sea que divide al buque a lo largo en dos. Ese sería el centro de eslora, y después tiene el centro, digamos, sería la manga, ¿no? El tema es así. Y tendría que estar, a ver si estoy confundido o no, desde la línea de flotación hacia abajo. Es lo deseable, pero a veces un buque puede tener el centro de gravedad por encima de la línea de flotación y ser seguro, ¿eh? Ok. Eso depende del ancho también. Depende de la manga y depende de cuánto peso tenés por debajo de la línea de flotación. Perfecto. ¿Sí? De la manga, de la forma del barco, hay unos cuantos factores. Bueno, cuando vos decís en el medio, en el sentido de la eslora, tiene que estar en crujía, en la línea de crujía, el centro de gravedad del barco. Eso es lo ideal. No siempre el centro de gravedad del buque vacío se encuentra en crujía. Si bien el barco es simétrico, ¿sí? De afuera uno puede partir en el 99% de los casos, porque la realidad es que existen barcos raros también, ¿eh? Pero en lo más probable es que ustedes se encuentren con un barco, ¿sí? O volviendo a un tema probabilístico, en el 99% de los casos un buque va a ser simétrico de banda a banda, ¿sí? De babor y estribor, si los cortamos al medio, la mitad de una banda y la mitad de la otra son iguales. De afuera. De adentro, ¿sí? La distribución interna de los barcos hace que el centro de gravedad no siempre esté en la línea de crujía, o sea, en la mitad. ¿Está bien? ¿Me siguen? Claro, porque por ahí si tiene, no sé, supongamos un tanque más sobre un costado o un tanque un poco más Sí. amplio, no, porque en realidad como ocupan toda la manga, pero puede ser que tengan más pesos de un costado que el otro, entonces eso es lo que le va a cambiar el centro de gravedad. Un tanque, un motor, ¿sí? Motor, Una claro. maquinaria. Un montón de factores que pueden hacer que el barco no pese lo mismo de una banda que la otra. ¿Sí? O ¿Y los cómo? pesqueros, por ejemplo, que cargan sobre un lado y tienen todos los cajones del otro y eso así. Exacto, bueno, ese es un ejemplo. Otro ejemplo se da, bueno, no otro ejemplo, sino lo que suele pasar muchas veces, que los barcos no tienen centro de gravedad que pasa por crujía, entonces, en condición de buque vacío, quedan escorados, ¿sí? O sea, el barco en condición vacío está escorado, está torcido. ¿Y cómo compensan eso? Y compensan llenando un tanque, ¿sí? Sobre una banda, que son tanques que los utilizan para atrizar el barco, ¿sí? Le ponen líquido más sobre una banda que de la otra, o distribuyen pesos. Ya deja de ser el buque vacío, pero sí pasa a ser un buque en condiciones operativas. ¿Sí? Cuando el buque tiene condiciones operativas, que ya está cargado, tiene sus aditamentos, sus elementos necesarios para el arte que van a utilizar, o sea, para pesca, para un tendido de cables, para lo que fuera, distribuyen los pesos a bordo de manera conveniente para que el barco navegue adrizado, ¿sí? ¿Por qué navega adrizado? El primero de los casos es porque
al marinero no le gusta navegar así. Es así de simple. Primero es incómodo, es como si ustedes estuvieran todo el día con el piso de sus casas o de donde estén, el piso torcido. Y la realidad es que termina siendo molesto. Entonces, la escora es para periodos reducidos, ¿sí? Cuando, no sé, un buque pesquero, cuando está realizando la faena de pesca, que se escora un poco, pero no pasa durante toda la travesía, ¿sí? de pesca o de navegación. ¿Y cómo compensan eso? Colocando pesos y distribuyéndolos de manera conveniente. Y segundo, aparte de ser inconveniente porque es incómodo, también el hecho de tener una embarcación escorada quiere decir que estamos reduciendo la seguridad, porque si un barco tiene determinada condición para escorarse a un lado, si ya está escorado estamos gastando o absorbiendo un montón de esa energía que tenemos para que el barco vuelva, y todo ese ángulo ya lo perdimos. Entonces, de manera que si por alguna razón el buque se escora para esa banda, y tiene menos recorrido para realizar de manera segura. No sé si me siguieron. Sí, sí. Sí, profe. Un ejemplo fácil, si el barco se puede escorar 80 grados y estamos navegando con una escora de 10 grados, que es un montón, ¿sí? Bueno, ahora la seguridad que tenemos no es de 80, ahora es de 70. Ya perdimos 10. Y normalmente no llegan a 80 grados tampoco, ¿sí? Bueno, entonces, por esa razón también un buque tiene que navegar adrizado. Bueno, entonces, se realizan prescripciones sobre la estabilidad, que es la capacidad del buque de volver a su posición de equilibrio, que tiene que ser adrizado. También hace hincapié sobre los servicios esenciales en máquinas e instalaciones eléctricas. ¿A qué se refieren esto? Ante algún inconveniente que un buque pueda tener en la máquina o en su instalación eléctrica, tiene que tener elementos para poder abastecer los servicios esenciales. ¿Cuáles son los esenciales? Una iluminación mínima de emergencia, los instrumentos de navegación mínimos y algún motor del servo del timón y algún otro elemento que yo necesite, o que el capitán necesite, o que la tripulación necesite, para poder volver al puerto más cercano o para poder realizar un llamado de auxilio, o lo que fuere, para solventar ese problema, ¿sí? Lo que no le puede pasar al barco es un blackout. Un blackout es que se quedó sin energía y no tiene nada, que se apaguen todas las luces, se apaguen los elementos de navegación, y que no tengamos, que quede al garete porque no tengamos forma de comandar el timón. Entonces, existen sistemas que se llaman de respeto, que están dedicados a abastecer una emergencia, ¿sí? Si se plantó un generador, que es el que me provee la energía para abastecer todos los sistemas eléctricos que tengo, bueno, tengo que tener otro generador que, aunque sea me abastezca los servicios mínimos a la navegación. ¿Cuáles son los servicios mínimos? Los que le comentaba recién. A esto hace hincapié el SOLAS. Dice, bueno, vos no podés navegar con un solo generador, porque si se te planta ese, te quedaste con el barco al garete. Entonces, todos los buques que navegan bajo esta normativa, bajo el SOLAS o bajo la reglamentación de la OMI, tienen sistemas de respeto, se llama, que están indicados para atender alguna emergencia. Todo barco tiene que tener la capacidad de abastecer una emergencia en el caso de que se le plante un generador, por ejemplo, o una máquina, y poder resolver ese problema. ¿Está bien? Sí. No pasa así con el motor propulsor. Si un buque rompe el propulsor, es una avería gruesa, no está obligado a tener un propulsor de repuesto, ¿sí? Un motor propulsor de repuesto. Salvo que sean embarcaciones que transporten mercancías peligrosas, como por ejemplo un buque quimiquero, un buque gasero,
¿sí? O una embarcación de pasajeros, entre otros, ¿no? Esos barcos están obligados a tener doble sistema de propulsión. O sea, si se plantó un motor, tiene que quedar otro, ¿sí? Pero en buques después convencionales, un granelero, un petrolero, no se exige que tengan redundancia en motores propulsores, ¿sí? Sino que pueden navegar con uno. Y sí se les exige el recorrido de esos motores de manera preventiva para disminuir al máximo los problemas que puedan llegar a tener sobre la planta propulsora, ¿sí? Como no le exigen un motor de repuesto, porque la realidad que el tamaño o las dimensiones que tienen los motores de esas embarcaciones es considerable, entonces tener dos motores lleva una complejidad, lleva a arrastrar una mecánica quizás que no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque son confiables si uno respeta el mantenimiento preventivo y predictivo, ¿no? Entonces se exige ese mantenimiento. La realidad es que no es normal que se rompa un propulsor, y pueden navegar con un solo motor y no se les exige uno de respeto, salvo los casos que les comentaba. Bueno, en el 2010 se establecieron normas basadas en objetivos. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, dijeron, hablando de construcción, vamos en petroleros y graneleros, los vamos a construir para una vida útil específica, ¿sí? Dijeron, bueno, a partir de ahora vos vas a ser un petrolero, este barco lo vas a diseñar para una cantidad de años, ¿sí? Y una vez que terminó esos años, lo tiramos, ¿sí? No sirve más. ¿Por qué? Y vos me decís que le hiciste todo el mantenimiento y que lo recorriste y todo. Sí, pero yo no sé la fatiga que tiene toda esa estructura. Entonces se realizaron estudios y dicen, bueno, esta embarcación, después de navegar tantos años, y ya el riesgo de sufrir un colapso en la estructura crece exponencialmente, ¿sí? Crece muy rápido. Entonces, a partir de acá, se terminó el barco, convertirlo en hojita de afeitar y hacerte otro. Eso básicamente son las normativas basadas en objetivos, donde le dan una vida útil a las embarcaciones, que normalmente hoy, para un buque del tipo Panamax, 230 metros de eslora por aproximada 35 de manga por 14 de puntal, embarcaciones de 12.000 toneladas de porte de desplazamiento de buque vacío, estamos hablando de 20 años de vida útil, incluso menos, entre 15 y 20. Y bueno, y entre otras de las normativas dice que tienen que ser seguros y racionales desde el punto de vista del medio ambiente, ¿sí? Racionales, que quiere decir que tienen que ser eficientes en cuanto al consumo, ¿sí? Cada vez hay que ir en busca de gastar la menor cantidad de energía posible para desplazarse, con y sin avería, ¿no? Bueno, entonces, de cara al capítulo 2, se hincapié en la resistencia, la integridad y la estabilidad, adecuadas para reducir al mínimo el riesgo de pérdida del buque y de contaminación del medio ambiente marino. ¿Vamos bien? Sí. Pues ya. Bueno. El SOLAS también tiene el capítulo 2.2, que habla sobre prevención, detección y extinción de incendios. Bueno, que establece disposiciones de seguridad contra incendios aplicables a todos los buques. Por ejemplo, bueno, la división del buque en zonas principales y verticales mediante mamparos delimitantes aislados. ¿Qué está diciendo? Que así como hablábamos del compartimentado para evitar la inundación, eso es dentro del casco y por debajo de línea de flotación, en todo el buque, no necesariamente por debajo de línea de flotación, tenemos que dividir el barco, compartimentarlo de manera que un incendio no se expanda por toda la embarcación y que podamos tener medios para detectar el incendio y medios para extinguirlo, y medios para contener ese incendio dentro de ese compartimento, ¿sí? Hoy por hoy los compartimentos destinados a necesitan o requieren de elementos de aislación de manera de retardar ese incendio y que no pase al compartimento contiguo. ¿Está bien?
¿Cómo se hace? Bueno, con elementos, con revestimientos que son ignífugos, con pinturas que son ignífugas, y con todos elementos de aislación o de retardantes de llama, de propagación de llama, que son certificados ¿por qué? Por empresas pertenecientes a la OMI o certificadas por la OMI que pueden verificar que esos elementos cumplan con los requisitos. Bueno, separar también los espacios de alojamiento del resto del buque, mediante mamparos límite estructurales aislados, exige un requisito, no sé, separarlo de máquina, los alojamientos de máquina, también con un amparo totalmente cerrado, el uso restringido de materiales combustibles, no puede andar llevando en un barco nafta, por ejemplo, ¿sí? No puede llevar un motor generador que funciona en nafta dentro de la sala de máquina. Parece una cosa redundante, pero se ha visto en embarcaciones acá, dentro del Puerto Mar del Plata, que tienen compresores a motor, a explosión, dentro de sala de máquina, que esos compresores funcionan con nafta. Bueno, eso está prohibido, no se puede. Hay que hacer uso restringido de los materiales combustibles. Y además de hacer un barco mercante todo de madera, ¿sí? Internamente. Si el barco, no podemos hacer divisiones de madera. ¿Por qué? Pues son materiales combustibles. Hoy por hoy no está aceptado. Si bien hay buques que son de vieja data, que tienen toda división interna de madera, la realidad es que si uno quiere hacer un buque nuevo está prohibido. ¿Por qué? Porque se tiene que atener a esta normativa. Bueno, elementos de detección de incendio, ¿sí? Que van a estar desparramados por zona para poder atender un incendio dentro de la embarcación. La contención y extinción de cualquier incendio en el espacio en que se origine, eso va de la mano de lo que le comentaba antes, la aislación. También hace hincapié sobre la protección de los medios de evacuación y de acceso a posiciones para combatir los incendios. ¿A qué nos referimos esto? Dentro del buque tiene, la reglamentación exige que todos los buques tengan medios o pasillos o puertas o lo que sea para evacuar a la tripulación ante un incendio. Ahora, tenemos que proteger ese lugar de evacuación para que la gente pueda salir, o la tripulación o el pasaje. Entonces, tienen que estar hechos de tal manera de que si es una puerta, bueno, que permanezca esa abertura, que no se desarme ante un incendio, y si tenemos un matafuego, lo tenemos que poner en una zona donde sea fácil, de fácil manipulación, donde alguien que no está en ese lugar donde hay un incendio, lo pueda tomar y pueda atacar el incendio en donde se encuentra. No sé si la hice medio rebuscada, me di cuenta que la hice difícil, pero capaz que me entendieron. ¿Cómo venimos? Bueno, si nadie pregunta nada, que sí. Bueno, tiene que haber una pronta disponibilidad de los dispositivos extintores de incendio. Los barcos van a ver que están llenos de extintores. Y cada extintor está de acuerdo a la zona en donde va a estar emplazado. Por ejemplo, un caso común es al lado de un circuito eléctrico no vamos a tener un extintor que apague el fuego con agua, ¿sí? Con espuma. Porque si tenemos un tablero eléctrico, le tiramos agua, vamos a ser más macana que antes. O si tenemos combustible, tampoco lo podemos apagar con agua, porque el agua se va abajo del combustible, se hierve y empieza a volar combustible prendido a fuego por todos lados. Entonces, depende de dónde esté el incendio, vamos a tener el dispositivo extintor acorde al combustible que tengamos. Y bueno, y hay que reducir al mínimo el riesgo e inflamación de los gases de la carga. Un ejemplo era cuando hablé de buques petroleros, la manera de reducir los gases de la carga era generando ese ambiente, llenándolo con gas inerte, ¿sí? Que era el producto del gas inerte, los traíamos de los escapes de los motores, de algún motor o de alguna máquina térmica que utilicemos a bordo. Bueno, el capítulo 3 habla de los dispositivos y medios de salvamento. Entonces, el capítulo 3 realiza disposiciones relativas a dispositivos de medio de salvamento, como por ejemplo botes de rescate, chalecos salvavidas, botes y balsas salvavidas. Y conecta con el código
IDS, que es el Código Internacional de Dispositivos de Salvamento, que establece las prescripciones técnicas específicas relativas a esos dispositivos. Por ejemplo, bueno, hay que hacer un chaleco salvavidas. El chaleco salvavidas tiene que cumplir con una norma, ¿sí? Tiene que tener un color determinado, que se llama naranja internacional, tiene que tener tal tela, tiene que... cuando un dispositivo, un chaleco salvavidas del tipo SOLAS, ¿sí? SOLAS, como lo dice el convenio, tiene la particularidad de que un hombre al agua que cae desmayado va a permanecer con la cabeza afuera del agua, ¿sí? Una característica de ese chaleco, que no, esa característica no la va a tener un chaleco común que usamos para ir a navegar en kayak, por ejemplo. El chaleco común para deporte náutico no tiene esa particularidad, ¿sí? Entonces tiene que cumplir con distintas prescripciones técnicas que son establecidas en el código IDS. Bueno, ¿qué es lo que dice la regla 34? Todos los dispositivos y medios de salvamento cumplirán con las siguientes prescripciones aplicadas a ese código. ¿Me siguieron? Sí. Bien. Capítulo 4. Juaco, ¿vos estás contestando el chat? Bancame que estoy acá con doble dispositivo. Bien. No, Sí, no, sí. si estás atendiendo el chat, más que nada. Sí, estoy acá. Bien. Te dejaron sin micrófono hoy. Bien. Sí, bueno. Capítulo 4 habla de radiocomunicaciones, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Mejorar las posibilidades de salvamento tras un accidente. ¿Esto qué atiende? Atiende el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima, que es el GMDSS. Global Maritime Distress Search, no me acuerdo qué más. Bueno, después búsquenlo. Van a ver, SMSSM es la sigla en español, y GMDSS, como la van a ver en todos lados, porque normalmente a bordo lo van a ver en inglés, es lo mismo pero traducido, ahora no me acuerdo. Bueno, lo establece para buques de tonelaje bruto igual o superior a 300 dedicados a viajes internacionales. Acá Argentina lo establece también los pesqueros, de acuerdo a la ordenanza argentina fue un paso más adelante, y la realidad que no necesariamente lo exige en embarcaciones de tonelaje bruto igual o superior a 300, que ya vamos a ver lo que es el tonelaje bruto, sino que lo exige para embarcaciones menores también. Bueno, ¿qué requisito o qué atiende el GMDSS? Bueno, un barco cuando se está hundiendo puede emitir una señal, ¿sí? Que no necesariamente tiene que ser emitida por el capitán, sino a través de radiobalizas o elementos que tenga a bordo, que son de disparo automático, como por ejemplo las radiobalizas, que son los EPIR, conocida como EPIR, o los transpondedores SART, que emiten señales. El SART emite una señal que es leída por el radar, y la EPIR también es una señal que no la lee el radar, sino que la lee Radio Bacon, emite una señal de radio y baliza, ¿sí? La detecta el radio o el dispositivo AIS también que va a bordo. Entonces son señales que emite una embarcación y que el Estado, rector de puerto, tiene que estar capacitado para poder detectarla y cumplir con el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima. Este sistema en sus orígenes, cuando se puso en marcha, bueno, requiere de todo un aparato del Estado muy grande, llámense helicópteros, embarcaciones veloces, ¿sí? De rescate. También exige la obligatoriedad a los capitanes que estén en zonas cercanas a ese siniestro, a donde fue emitida la señal de PIR o de SAR, a acercarse a esa zona para visualizar el siniestro.
Bueno, en algunos casos tuvo como falsos positivos, por decirlo así, o falsas señales de dispositivos que se disparaban solos. Entonces se ponía todo un aparato en marcha para ir a buscar a esa embarcación que había tenido un siniestro, y resulta que cuando llegaban estaban bárbaros, ¿sí? Estaban tomando sol y tirándose con una vincha arriba de la moto de agua, y resulta que habían venido un helicóptero y no entendían nada. Bueno, esto pasaba porque, como todo sistema, tuvo una implementación y una mejora hasta lograr lo que hay hoy, donde realmente hoy se dispara un SART y ya automáticamente saben que ese barco tuvo un problema. A su vez se refuerza con radios, ¿sí? Para si les llama, hay comunicaciones con los barcos para verificar su estado, y de manera que si el barco emite la señal y después no realiza, no contesta a los llamados que se le hacen vía radio o vía el sistema de comunicación que haya, se pone en marcha todo el protocolo. Bueno, para que todo esto funcione, tiene que haber un compromiso contraído por el gobierno para la provisión de servicios de radiocomunicaciones, ¿sí? Que es un requisito exigido por el capítulo 4 del SOLA. Y también hay prescripciones relativas al transporte de equipos de radiocomunicaciones a bordo, que para esto hacen uso del reglamento de radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Todo esto está indicado en el SOLAS, en el capítulo 4, y al que imagínense que es parte de las famosas enmiendas de las que estamos hablando, porque consideren que en el año 1914 nos hablaba de un dispositivo de socorro de estas características porque no había elementos, ¿no? Entonces vean que esto es algo que está en continuo cambio y actualización. Bueno, el capítulo 5 habla de la seguridad en la navegación. Entonces, habla de los servicios de seguridad de la navegación provistos por los gobiernos contratantes. ¿Cuáles son? Acá exigen no solo a las empresas armadoras, no a los dueños de los barcos, sino a los estados contratantes de la OMI, ¿sí? A los estados partícipes de la Organización Marítima Internacional, donde la organización, la OMI, exige, dice, bueno, vos querés que un barco de la OMI navegue por las aguas que te corresponden, entonces brindame los servicios para garantizarme la seguridad. ¿Cuáles son los servicios? Bueno, servicios meteorológicos, vigilancia de hielos, organización del tráfico, provisión de servicios de búsqueda y salvamento, y todos los radioavisos a los navegantes que requiera hacer o que sean de ayuda a la navegación y a la prevención de siniestros, ¿sí? A bordo. Un ejemplo puede ser, bueno, si hundió un barco, bueno, entonces el Estado está obligado a enviar un radioaviso a todas las embarcaciones diciendo, bueno, en tal coordenada tengan cuidado porque se acaba de hundir un barco, si vienen navegando no pasen por ahí. Y a su vez, una vez que el Estado recibe esa información de que el barco se hundió, de que envió la información, tiene que ir colocar una boya para que nadie pase por esa zona, entonces la boya después va a ser cargada en la carta de navegación, y hay todo un protocolo para evitar todo ese tipo de siniestros. ¿Está bien? ¿Me siguen? Sí, no, blanco, negro, digan algo, muchachos y muchachas. Sí. Bien. Abran la boca. Es horrible hablarle a una pantalla y que la pantalla no me conteste, se lo puedo asegurar. Yo tomo nota. Bien. Claro. Bueno, eso también exige una obligación a los capitanes de prestar asistencia a quien se encuentre en peligro. ¿Sí? Esto lo había dicho en el tema anterior. También le exigen, hablando de seguridad de la navegación, como Estado, ¿sí? O como Estado contratante, o como Estado de abanderamiento, exigen, bueno, vos sos un Estado de abanderamiento, vas a tener buques a cargo, vas a exigir todo lo que nos pedimos, que la tripulación sea competente. ¿Sí? Tenés que encargarte de verificar que los que se suben a bordo sean gente que sepa sobre barcos, ¿sí? O sobre navegación, mejor dicho. También están obligados a realizar el transporte de registradores de datos, conocido como BDR.
Esto lo van a conocer ustedes más como la famosa caja negra de los aviones. Bueno, los buques mercantes tienen su famosa caja negra que se llama BDR, donde se graban las conversaciones y también tienen un registro de videos de distintos lugares del buque. Y el sistema de identificación automática, que es el AIS, o CIA en español. Ale, perdón que te interrumpa. Es que están llegando Sí. muchos mensajes en el chat acerca del trabajo y creo que, nada, que vamos a sacar las dudas a lo último de la clase, porque si no estamos Sí, como por favor. contestando las dudas del trabajo y estamos explicando, entonces, Bien. nada, eso. Sí, me parece bien. Vamos, chicos, todo lo que tengan que ver por el trabajo práctico, aguanten al final de la clase, se quedan con Joaquín y Mauro y lo vamos a hablar tranquilo. Mientras tanto, terminamos esta clase. Yo entiendo que es aburrida, que es larga, pero la verdad que van a trabajar muchísimo con reglamentación. Y es importante que sepan de qué trata la reglamentación. Es un poco, y estoy hablando del título nada más, entiendo que es aburrido, pero estoy tratando de títulos y sobre qué temas trata, para que ustedes tengan una idea. Después lo pasamos. Y al final de la clase se sacan todas las dudas sobre el trabajo práctico. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, el capítulo 6 habla de transportes de carga. Lo voy a hacer más rápido también si quieren y después cualquier cosa ustedes preguntan. El transporte de carga realiza disposiciones de seguridad relativas a potencialmente riesgosas. Viene que acá no digo peligrosas, sino riesgosas. Para buques y personas a bordo que deban requerir, las cargas que deban requerir precauciones especiales. Por ejemplo, líquidos y gases a granel. Líquidos y gases a granel. Bueno, ¿qué habla? ¿Cuáles son las disposiciones? Bueno, sobre la estiba y sujeción de las cargas, y sobre la estiba y sujeción de las unidades de carga, como por ejemplo los contenedores, que son unidades de carga. Y otro requisito que exige el capítulo 6 es sobre la segregación de las cargas, de no mezclar cargas que pueden ser incompatibles. Por ejemplo, comida con veneno o así. Y el capítulo 7 habla de transporte de mercancías peligrosas, no riesgosas. Bueno, está dividido en distintas partes. La parte A habla de mercancías peligrosas en bulto, bueno, y habla sobre el embalaje, embarcado, etiquetado, rotulado, documentación y estiba de las sustancias peligrosas, y la instrucción de los gobiernos contratantes en sus respectivos países y obligatoriedad de implementación del Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas. Fíjense que dentro de un código vamos a otro, ¿no? La parte A1 habla de mercancías peligrosas sólidas a granel, ¿sí? También documentación, estiba, segregación, notificación de sucesos en los que intervengan mercancías peligrosas, o sea, un buque va a navegar portando mercancías peligrosas, tiene que avisar, ¿sí? No puede ser que navegue y que nadie se entere lo que lleva. La parte B, prescripciones sobre la construcción y equipamiento de transportes químicos peligrosos a granel y el cumplimiento de lo dispuesto en el Código Internacional de Buques Quimiqueros, CIQ. Capítulo 7 habla sobre buques nucleares, las prescripciones básicas sobre los buques de propulsión nuclear, los riesgos radiológicos que eso conlleva, y el código se refiere también, remite al Código de Seguridad para Buques Mercantes Nucleares, que nació en el año 1981 a través de un convenio de la ONU. Bueno, el capítulo 9 habla sobre la gestión de la seguridad operacional de los buques, la obligatoriedad de la implementación del Código Internacional de Gestión de Seguridad. Esto está muy de moda ahora, ¿sí? En todos los buques dentro de Argentina también están exigiendo el sistema de gestión de seguridad. ¿Qué establece que el armador o el representante que el armador nombre, ¿sí? Alguien que actúe en su nombre, ejecute un sistema de gestión de seguridad en la compañía con el objeto de disminuir los riesgos a bordo? Cuando hablamos de gestión de la seguridad, por ejemplo, no sé, todo tiene que estar, exigen una documentación de todo. Todos los barcos tienen que llevar un registro
de los sucesos que sufren a bordo, que tienen que comunicarlo directamente a la empresa, no sé si tienen que llevar un registro de la fecha de vencimiento de las balsas, si tuvo alguna rotura de máquinas, tiene que documentarla, bueno, se rompió tal alternador, el capitán o el jefe de máquina le exige, mediante nota al armador, al dueño o a la empresa de alguna manera, o al responsable de ese sector de la empresa, deja anotado, yo tal fecha le exigí que le informé que detecte una falla en un generador, entonces le dije a tal persona, y cuando llega a puerto lo va a ver, y cuando llega a puerto, el que lo recibe dice, bueno, acá yo voy a atender el barco, registro que recibí el pedido del jefe de máquinas, y lo voy a reparar, o voy a revisarlo, y después dice, lo reparamos usando tal cosa. Bueno, todo tiene que estar registrado. ¿Para qué? Para disminuir los riesgos en la seguridad. Bueno, el 10 habla sobre medidas de seguridad aplicadas a las naves de gran velocidad y hace hincapié en el Código Internacional de Seguridad para las Naves de Gran Velocidad, código NGB. El 11/1, medidas para incrementar la seguridad marítima. Son las prescripciones relativas a la autorización de las organizaciones reconocidas responsables de la ejecución de reconocimientos e inspecciones en representación de las administraciones. Bueno, acá es donde cada Estado puede nombrar una organización reconocida o una organización que el Estado reconoce como que puede emitir certificados o hacerse responsable sobre un tema. Un ejemplo que tenemos acá, el Puerto de Mar del Plata, es una organización reconocida para la ejecución del código PBIP, que es de protección de buques e instalaciones portuarias, que ahora lo vamos a ver más adelante. Que no es prefectura, pero que es una organización que el Estado reconoce para actuar en base a ese código. Bueno, medidas especiales para incrementar la protección marítima, habla el capítulo 11.2, establece la aplicación del Código Internacional de la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias, que es el PBIP. ¿Cuándo nace este código? No sé si todos saben, en el 2011 el atentado a las Torres Gemelas. No sé cuántos años podían tener ustedes en esa época, pero... Sí. 2001, Ale. Bien, el 2001, yo lo tengo bien presente. Que me confunda 2001 con 2011 quiere decir que estoy viejo, ya no tengo la idea del tiempo. Bueno, fue el famoso hecho donde los aviones chocaron las Torres Gemelas, hicieron todo el desparramo que hicieron en Nueva York. Entonces, se juntaron los miembros de la OMI y dijeron, si esta gente agarró 2 o 3 aviones, le apuntó a un edificio, hicieron todo ese despelote, ¿quién nos dice a nosotros, quién nos asegura que a alguien no se le ocurra subirse a un barco, apuntarlo contra un muelle, contra un puerto, contra lo que fuera, y romper todo también en esa zona? ¿Sí? Ni hablar si el buque es un gasero, se sube un kamikaze, con una bomba, explota el buque gasero y no queda una ciudad 70 metros a la redonda. ¿Sí? Entonces se estableció el Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias, que hace hincapié sobre la seguridad que tienen que tener los puertos para evitar cualquier tipo de atentado en estas embarcaciones. Entonces todos los puertos que tienen navegación internacional están obligados a adoptar este código. Un ejemplo es el puerto de Mar del Plata, en el cual, como entran los buques portacontenedores, no sé si habrán pasado alguna vez, tiene todo un sistema, un registro, o un vallado, donde hay una seguridad y donde los que ingresan tienen que ser personas que estén registradas para poder ingresar al mismo. Profe, tengo una pregunta. Sí. Se comenta mucho que la mayor exportación de droga es a través de los buques en Europa. Sí. ¿Y por Sí. qué si hay tanta regulación y tantas... Se me cortó, llegué hasta donde dijiste regulación. ¿Por qué ocurre esto si hay tanta seguridad y regulación? Bien, porque hay otro código que también empieza
empieza con C, el código empieza con corrupt y termina con sion. El famoso código de la corrupción. ¿Sí? Ah, ese es un código famoso. Es, lamentablemente, la droga o el tráfico de drogas no solamente le da de comer a los narcotraficantes, sino, o genera, mejor dicho, el tráfico de drogas genera tanta ganancia que con esa ganancia es muy fácil tentar a muchos funcionarios un partido del otro. No estoy haciendo una declaración partidaria, sino a muchos funcionarios que hacen la vista gorda para que los camiones pasen y nadie pregunte lo que llevan dentro. ¿Contestada la pregunta? Sí, perfecto. Bien, ahora, en mi caso particular, yo te digo, voy seguido al puerto, veo las descargas, bueno, de hecho, con Joaquín también tenemos trabajo mirando contenedores que se abren y se descargan muchas veces en frigoríficos, y controlamos la carga. Y en mi caso, no sé, no quiero hablar por Joaquín, pero no vi que cambie el auto por un 0 kilómetro. Nunca vi, yo no lo vi en el puerto, ¿sí? Particularmente. No sé si es en Mar del Plata, si se hace de noche, cuándo se hace, pero la realidad que cuando uno pasa por el puerto y ve la carga en contenedor y la descarga, salvo que la lleven congelada y empaquetada como si fuera pescado, no me tocó nunca ver ese tipo de maniobras. ¿Sí? Que lo cuento ¿por qué? Porque hay veces que uno dice, bueno, mirá lo que están haciendo acá, esto es una chanchada, me doy cuenta que están haciendo una macana, pero particularmente ligado al narcotráfico nunca vi nada en el puerto Mar del Plata. Profesor, para manejar un avión, para manejar un barco, tenés que tener ciertos conocimientos. Entonces yo me pregunto, ¿hay algún control para el ingreso de armas a los buques que no sean militares? No se puede, en los buques no podés, por lo menos normativa nacional, no podés navegar con armas, no podés portar armas a bordo, ¿sí? Salvo las mercantes que navegan se me borró el nombre de este lugar donde están los piratas, por Somalia, que cruzan por Somalia, donde están los famosos piratas somalíes, que esos buques llevan dentro de la tripulación, contratan personal dedicado a la seguridad y que van armados. ¿Sí? Eso también salió parte de un código dentro de la OMI, se reunieron, porque estaban muy endebles, porque cada vez que cruzaban por esa zona, sufrían, robos, ataques y abordajes, iban los piratas somalíes y abordaban los buques mercantes. Entonces establecieron ahora no un tratado, sino un permiso para llevar dentro de la tripulación personal que maneja armas, ¿sí? Personal, no sé si es militar o policial. Hay una película conocida que se llama Capitán Phillips. Sí, pero en ese no llevan el personal. No, se ve que se defienden con bengalas. Sí, ahí se defendían con bengalas y con las mangueras de incendio. Tal cual. Bueno, pero ahora llevan a bordo, hay barcos que llevan a bordo tripulación con armas, y armas militares llevan. Sí, en YouTube hay varios videos de casos que han filmado desde arriba, que sacuden con todo, ametralladora, con lo que hay. Sí, que lo filman a propósito para que vean que ahora van calzados, ¿sí? Como para intimidar un poco a la piratería. Pero la realidad que dentro de las aguas nacionales o bajo la bandera argentina no se puede navegar, no se pueden portar armas a bordo. Bueno, voy cerrando, chicos, voy a apurar un poquito porque son las 7 ya, ¿no? Bien. Capítulo 13 habla de medidas de seguridad aplicables a buques graneleros. ¿Sí? Establecen prescripciones estructurales aplicables a los graneleros de lora igual o superior a 150 metros. Y después ya terminamos con el SOLAS y empezamos, ¿se acuerdan que les contaba? Está el SOLAS, el convenio Marpol,
El MARPOL viene de Marine Pollution, ¿sí? Es un convenio creado para velar por la prevención de la contaminación marítima. Y cuando uno habla de contaminación, lo primero que se imagina, bueno, es un buque que tuvo un siniestro, se partió al medio, se le pinchó un tanque, o lo que fuere que contaminó. Y ahora van a ver que no necesariamente tiene que ser un barco que tuvo un siniestro. Hay mucha contaminación dentro de los petroleros por cuestiones operativas, por derrames, porque lavan los tanques y descartan el crudo sucio, o el combustible, lo que juntan en la sentina, el aceite que puede llegar a perder un motor, o el combustible que puede llegar a perder, o lo que fuera, que lo juntan en la sentina, y eso es algo que está sucio y que no le sirve para nada, entonces lo descartan al mar. Y bueno, hay un montón de cuestiones operativas a bordo que antes se realizaban, que hoy están prohibidas, y que tienen la característica de delito penal si así sucediera, ¿sí? Entonces el convenio MARPOL nace para atender los problemas de contaminación marítima, ¿sí? Que provienen de embarcaciones. Bueno, aquí hace hincapié el MARPOL en la prevención y en la disminución al mínimo de la contaminación a bordo, ¿sí? O proveniente de embarcaciones. Bueno, el anexo 1 habla de las reglas para prevenir la contaminación por hidrocarburos. En este caso, porque la contaminación puede provenir de por distintas causas, ¿sí? En este caso, por hidrocarburos. Entonces se abordan los requerimientos de prevención por hidrocarburos, que pueden ser operacionales, como les contaba hoy, que la operatividad del buque, el propio buque operativo, aunque no esté averiado, puede contaminar, y la contaminación accidental. ¿Sí? La contaminación accidental, hay dos catástrofes bien marcadas y archiconocidas, que son la catástrofe del Prestige, ¿sí? Allá por la década del 80, y del Prestige, y me estoy olvidando el otro. Ayúdame, Juan, porque me olvidé. El Exxon Valdez. El Exxon Valdez. Exxon Valdez y Prestige. El Prestige fue en las costas de Barcelona, y el Exxon Valdez cerca de Canadá, o en Canadá. Bueno, eso que en los dos casos, en ambos casos fueron buques petroleros, que sufrieron una avería y que derramaron grandes cantidades de petróleo en las costas y que hicieron una gran catástrofe ambiental. Bueno, a partir de todas esas catástrofes nace la necesidad del doble casco en los buques tanque, los que llevan petróleos o derivados del petróleo, combustibles, donde ponemos una foto de un doble casco, ¿sí? Que se acuerdan que les decía, básicamente es un barco adentro del otro, de manera que si hay una avería, bueno, el combustible o el hidrocarburo que se lleve en ese barco quede contenido en el tanque interior y no el contenedor sea el propio casco, ¿sí? Entonces, a partir del año 1992, todos los buques petroleros de construcción posterior a la aplicación de esa enmienda deberán ser construidos de tipo doble casco. Y los que estaban funcionando, se estableció un plan de utilización, o de conversión, o de desguace, o de adaptación, ¿sí? Donde muchos buques de simple casco fueron transformados a doble casco y otros fueron desguazados, de acuerdo a la vida útil que tuvieran o a las decisiones propias de la empresa armadora de ese buque. Bueno, esto se estableció en el MARPOL, en el anexo 1, y donde la enmienda en el 1992 trajo una gran reforma en el comercio marítimo del petróleo, ¿sí? El anexo 2 habla sobre las reglas para prevenir la contaminación por sustancias nocivas líquidas transportadas a granel. Ya no estamos hablando de hidrocarburos. Y hace un listado de unas 250 sustancias que están indicadas en un anexo, y donde establece que la descarga tiene que ser en instalaciones de recepción
o si se van a descargar al mar, tiene que ser en concentraciones que sean admitidas. ¿Cómo se mide esa concentración? En tantas partes por millón de agua, ¿sí?, de concentración. Si la concentración es muy baja, se puede admitir una descarga de esa sustancia. Y también establece la prohibición de la descarga de cualquier tipo de esa sustancia a menos de 12 millas de la tierra más próxima. O sea, a menos de 12 millas de la costa, la descarga de cualquier tipo de esa sustancia está prohibida. Y de 12 millas en adelante se puede descargar en concentraciones admisibles. El anexo 3 habla de las reglas para prevenir contaminación por sustancias perjudiciales transportadas por mar en bultos. Fíjense que venimos por hidrocarburos, por sustancias químicas y por sustancias perjudiciales transportadas en bultos. Bueno, entonces, ¿qué dice? Prescripciones para la promulgación de normas detalladas sobre empaquetado, marcado, etiquetado, rotulado, documentación, estiva, limitaciones cuantitativas, o sea, la limitación en cantidad que se puede transportar, y excepciones y notificaciones. El anexo 4 establece la normativa para disminuir la contaminación por agua sucia de los buques. Cuando hablamos de aguas sucias, son aguas de duchas, aguas de inodoros, aguas servidas. Entonces establece prescripciones para la prevención de la contaminación producto de la descarga de aguas sucias. Establece la prohibición de la descarga a menos de 12 millas de la costa más próxima sin previo tratamiento. O sea, si esas aguas servidas no tienen ningún tipo de tratamiento, no se pueden descargar en un radio que esté cercano a 12 millas de la costa. Si después de las 12 millas se puede descargar, pero estableciendo un régimen de descarga, ¿sí? Que no se puede descargar tanto volumen de acuerdo a la velocidad del barco y todo un régimen establecido, pero eso no tiene mucho sentido hacer hincapié acá. Sepan que después de las 12 millas se pueden descargar, pero no todas juntas, no es que abrimos la válvula y se vació todo. Aquí va haciéndolo de a poco, en base a la velocidad que lleve esa embarcación. Si la embarcación tiene una planta desmenuzadora de esas aguas sucias y un equipo de desinfección, se pueden descargar en un radio no menor a 3 millas de la costa y también estableciendo un régimen de descarga. Y si la embarcación tiene una planta de tratamiento de aguas sucias, previamente aprobada, homologada y verificada, uno puede descargar las aguas sucias en cualquier lugar, ¿sí? Hasta incluso en el puerto. Pero fíjense al punto donde estamos haciendo hincapié, ¿sí? Ya la descarga de las aguas del inodoro al mar tiene que tener un tratamiento previo, si no, está prohibida. En el anexo 5 habla de las reglas para prevenir la contaminación por basura en los buques, establece regulaciones sobre la descarga de basura en el mar, establece la prohibición de vertimiento en el mar de toda clase de plásticos, y después un régimen de descarga de basura de acuerdo también al alejamiento de la costa. A eso lo van a ver en seguridad e higiene. El anexo 6 habla de las reglas para prevenir la contaminación atmosférica ocasionada por los buques. Bueno, ¿cuál es la contaminación atmosférica? La contaminación proveniente de los escapes de los motores o de los equipos de combustión interna que tenga ese barco, ¿sí? Bueno, entonces establece limitaciones a las emisiones de óxido de azufre y óxido de nitrógeno de los escapes de los buques, la prohibición de emisiones deliberadas de sustancias que agotan el ozono, y en zonas de control designadas se establecen normas aún más estrictas de emisiones de gases y de micropartículas. Hay estados donde verifican las micropartículas en el aire, porque se sabe que son productos de enfermedades como cáncer y alguna otra. Y bueno, y ahora establece, a partir de 2011, de una enmienda también 2011, establece normas sobre la eficiencia energética destinada a la reducción de emisión de gases. O sea, normativas para establecer que los buques tengan una mejor eficiencia energética y a una misma potencia y menor consumo de combustible, y al consumir menos combustible obviamente termina emitiendo menos gases a la atmósfera. Terminado el MARPOL, pasamos al Convenio Internacional de Arqueo. Es un sistema
universal de medición de tonelaje. Cuando hablamos de tonelaje no hablamos de toneladas, no hablamos de peso, no es una unidad de peso, sino es una unidad de toneles. ¿De dónde viene esto? Porque antiguamente los buques, la carga la realizaban con toneles, ¿sí? Eran esa especie de barriles donde los llenaban de mercancías. Entonces decía que un barco podía llevar tanta cantidad de toneles. De ahí viene, no existían las balanzas, sino lo medían como en la unidad de medición era una unidad de volumen. ¿Por qué hago la aclaración? Porque el tonelaje lleva a la confusión y uno piensa que cuando hablamos de tonelaje de arqueo neto, tonelaje de arqueo bruto, estamos hablando de peso del barco, y no es así, ¿sí? El arqueo bruto se refiere, es una forma de medir, ¿sí?, la embarcación, y es una medida que está en función de los espacios que están cerrados dentro del buque. Y establece directivas sobre la tripulación, sobre las normas de seguridad y sobre las tasas de registro, que son las tasas portuarias que va a pagar ese buque en relación a su tonelaje, ¿sí? Un buque que tiene más tonelaje va a pagar más tasas, un buque que tiene más tonelaje va a llevar más tripulación, un buque que tiene más tonelaje va a tener otras normas de seguridad distintas a uno de tonelaje menor, ¿sí? Y el arqueo neto es una medida de tonelaje, pero del volumen de los espacios que están habilitados para la carga en el buque, ¿sí? Por el cual también va a pagar una tasa portuaria, que es distinta al tonelaje bruto, pero que son dos maneras de medir. Una mide el tamaño del buque y la otra mide el tamaño de la bodega. Básicamente, a eso nos referimos con tonelaje. Para medirlo hay el bruto es total y el neto es parcial, profesor. ¿Cómo? El arqueo bruto sería el total y el neto sería el parcial. No, no es el total, sino es una cosa, va de acuerdo a una fórmula, hay una matriz de arqueo, se llama, pero no es más es complicado. parcial, sino diciendo, uno es el tonelaje, mide el volumen de barco, ¿sí? Nos dice qué tan grande es el barco, y el otro dice qué tan grande es la bodega que tiene ese barco. Cuanto más cerca esté el neto de bruto, quiere decir que el barco ocupa mayor cantidad de bodega internamente. ¿Sí? Nunca va a ser que el neto es igual al bruto. ¿Por qué? Porque el barco tiene, dentro de todo ese arqueo bruto, tiene sala de máquina, tiene tanques de agua, tanques de combustible, tanques de aceite, tiene un montón de espacios destinados a la propia navegación, ¿sí? Que los tiene que tener. Nunca van a ser iguales. No, nunca van a ser iguales. Nunca. Salvo que sea un barco que no tenga ni motor, ni propulsión, ni navegue, pero no es el caso. Hasta una barcaza que no tiene... ¿Cómo? No, una consulta sobre el neto y el bruto. Sí. El neto lo sacan, el tonel debe tener un volumen estipulado, ¿no? Y dividen el volumen total, digamos, del tanque de carga por el volumen del tonel, y ahí sacan cuántos toneles entran en cada bodega. Después les voy a subir para que no se metan tanto en eso, ¿sí? Tanto en eso. Hoy quería el concepto. Después les voy a subir la matriz de arqueo para que ustedes vean cómo se calcula, ¿está bien? La voy a poner en el campus. Aquel que tenga interés de verlo, lo puede verificar, ¿sí? Pero no es tanto tampoco ver el volumen del tonel, ¿sí? Yo lo que quería ahora era que sepan que el arqueo bruto está en función del volumen total del barco, ¿sí? De todo el espacio cerrado del buque, y el arqueo neto está en función de la bodega, ¿está bien? Después, ¿cómo se calculan? Y nos quedan todavía 6 años de carrera, pero igual yo les voy a dar la matriz de arqueo para que vean cuáles son los pasos para verificar ese tonelaje. ¿Está bien? Ok, gracias. ¿Sí? No es que no se los quiera decir, sino que nos vamos a meter en una complejidad que quizás todavía no es necesaria. Entonces se las dejo a modo de aquel que tiene la curiosidad, le voy a subir la matriz para que vea cómo es, y si tienen alguna duda sobre la matriz, la hacen, ¿sí? Pero no quiero perder mucho tiempo en eso porque ya lo van a ver ese tema en repetidas ocasiones.
Bueno, y otro convenio, ¿sí?, que va de la mano de la seguridad, es el Convenio Internacional de Líneas de Carga, que habla sobre regulaciones de la altura de seguridad de la embarcación. Es más conocida la altura de seguridad como francobordo. ¿Se acuerdan el francobordo de las distancias que hay? Desde la cubierta hasta la línea de flotación. ¿Está bien? Ya lo vimos. Exacto. En las primeras clases vimos que el francobordo era la suma del puntal más el calado. Bueno, francobordo, esa distancia está establecida en base a una reglamentación. Y la reglamentación se basa en la altura de seguridad, en la estabilidad del barco, y aparte, a su vez, ese francobordo exigido, o la exigencia va a variar respecto a la zona en la cual navega el barco. Si el barco navega en el Caribe, va a tener una altura de francobordo determinada. Si navega en el Atlántico Norte, va a tener otra. Y si navega en el Atlántico Sur, otra diferente, similar al Atlántico Norte. Y si navega en aguas, en una laguna, ¿sí?, o en un lago, que tiene agua dulce y en un lugar protegido, que no sale al mar, va a tener otra, ¿sí?, donde el francobordo va a ser mayor, el exigido va a ser mayor en lugares donde la navegación es más riesgosa. Por ejemplo, en Atlántico Norte o Atlántico Sur, la altura de seguridad exigida va a ser, la altura de francobordo, la distancia entre la cubierta y el agua va a ser mayor que la que se puede llegar a exigir en el Mar Caribe. ¿Sí? Eso se establece en el Convenio Internacional de Líneas de Carga. Y bueno, después otros convenios existen en la OMI, que están a modo de informativos para que sepas que existen. Es el Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes, ese lo pueden descargar, y entre sus cosas se establece la ubicación, la cantidad de luces que tiene que llevar una embarcación, el código de colores que tiene que tener, y el código que tiene cada luz de acuerdo a cómo esté emprendida. ¿Sí? ¿Alguien habló? No, Ale, yo te quería hacer la aclaración lo del tema de abordaje para que estén al tanto. Ah, sí. Explicar. No, que abordaje en realidad es para prevenir la colisión, digamos, o el que choquen los barcos. ¿Está bien? A eso indica, o a eso se refiere cuando dice Reglamento Internacional para Prevenir Abordaje. ¿Está bien? No tiene que ver con los piratas, pero más que nada es para eso, para evitar colisiones. Bien. Bueno, bien marcado, ya me había olvidado. Bueno, el otro convenio es el Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento, SAR. Ese fue conocido, no sé si habrán escuchado el SAR cuando realizaron la búsqueda del submarino, ¿sí? San Juan, hablaban del protocolo SAR. El Convenio Internacional de Torremolinos para la Seguridad de los Buques Pesqueros, el Convenio Internacional para el Control y la Gestión de Agua de Lastre y Sedimentos de los Buques. Este se refiere, se creó para evitar la invasión de especies no autóctonas en las costas de distintos países, ¿no? Un ejemplo, un barco que carga agua de lastre en Japón y viene navegando vacío, en lastre se llama, con los tanques llenos de agua para generar esa estabilidad y darle condiciones marineras al barco aceptables. En Argentina carga cereal y tiene que descargar ese lastre. Bueno, descargó agua que la trajo desde Japón, y capaz que ahí en ese agua vino alguna especie que termina atacando la especie autóctona, ¿sí? Y que genera un cambio en el ambiente o en el ecosistema marino propio de esa costa, ¿sí? Así ha pasado en un montón de países que se generó ese problema, y hay contaminación o invasión de algún tipo de especie no autóctona que termina desalojando la especie actual. Entonces hay un convenio internacional para el control de gestión de agua de lastre. Hoy por hoy todos los buques tienen que tener un sistema de tratamiento de agua de lastre, aprobado y homologado por la OMI, y bueno, los Estados miembros y todo lo que veníamos explicando hasta ahora. Bueno, el Código Internacional de Hong Kong para el reciclaje seguro y ambientalmente racional de los buques, y la protección de buques o instalaciones portuarias, es otro código, es el que les contaba hoy,
que establece una norma anti-atentado, por decirlo así. Bueno, y me sobraron para que los chicos ahí puedan atender todo el tema de trabajos prácticos y lo que necesiten. Bueno, ¿alguna duda de todo esto? No, bastante claro. Yo entendí bastante. Bueno, ¿se aburrieron mucho? No, pero uno toma nota y, bueno, tenés que ir a las chapas para tomar nota. Bien, igualmente acordate, esto las clases las grabamos, las subimos al campus, las pueden ver todas las veces que quieran y pueden consultar todas las veces que quieran. Por eso está el chat y bueno, todos los medios que tenemos. Igual estos Power van todos subidos al campus también. Todos. Oye, Ah, qué bueno. Yo quería aclarar que a partir de la clase 5 no está subido al campus las clases grabadas, pero están en el canal de YouTube, por si alguien lo quiere usar, o si los chicos que no están conectados, porque ahora hay 16 y por lo general son como 28, ¿no? Así que Sí. si alguien quiere ver la clase y no sabe dónde, nada, que está el canal de YouTube y están las clases subidas ahí. Bien, igual ahora les vamos a poner el link por las dudas para que puedan acceder. Y otro tema que les iba a contar, ahora van a ver, terminamos la unidad anterior, vamos a hacer un cuestionario como el que ya hicieron, ¿sí? Para que contesten y así van repasando y fijando los temas que vamos terminando. ¿Está bien? Así que cuando tengan oportunidad, entren al campus para completar todo eso. el cuestionario este va a ser desde donde terminó el primer cuestionario hasta esto último. Hasta la última unidad. No, esta no. Este tema no. Este entra después, en otro cuestionario. Ok, hasta cuando terminó lo de buques. Exacto. Sobre tipos de buques. Los que habían quedado pendientes. Bastante más extenso. ¿Bastante qué? Más extensa que la primera parte, ¿no? Sí. Bueno, primero les damos el dulce y después se lo vendemos. Bueno, ¿cómo viene hasta acá? ¿Material? ¿Todo eso están entrando? ¿Les sirve o no les sirve? Está bueno que nos digan algo, porque... Yo tengo una pregunta así a nivel general. Sí. ¿Los trabajos prácticos son absolutamente necesarios hacerlos o no? Sí. El práctico y los cuestionarios son necesarios. Los prácticos tienen nota. Los cuestionarios también tienen una nota, van a ver que la tiene, pero es una nota indirecta. Es una nota que va al concepto, es una nota que promedia con el concepto, ¿sí? Pero, independientemente de la nota, es requisito que lo hagan, ¿sí? El trabajo práctico y el cuestionario. Yo no pude hacer el uno porque me estuve poniendo al día con la materia y con todas las demás materias. Sí, yo sé que vos te enganchaste más tarde, pero no hay problema, hacelo. Es requisito que para finalizar la cursada esté hecho. Al finalizar el primer cuatrimestre, también tenemos que cerrar el primer cuatrimestre. No sé hasta cuándo van a ser las clases de esta manera, pero mientras tanto, bueno, y una vez terminada, finalizado, cuando nos podamos tener la clase presenciales, también vamos a requerir que hagan los cuestionarios, ¿sí? Independientemente de que empecemos con la clase presencial o no. Pero para poder aprobar la cursada es necesario hacer todos los trabajos y los cuestionarios, ¿sí? Es un requisito para la aprobación de la cursada, independientemente del examen. Bueno, después les pregunto a los chicos entonces cómo es. Bien. Bueno, ¿algo más? Listo. Si yo los dejo y para que le hagan a los chicos sobre los prácticos y nos estamos viendo el miércoles que viene. Y bueno, no sin antes de despedirme, decirle feliz Día del Trabajador, el 1 de mayo para todos. Y Gracias, igualmente. Gracias igualmente, profe. hasta luego, Nos vemos. Al miércoles que viene.
Gracias igualmente.